Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. En esta oportunidad estaremos estudiando la palabra de Dios, daremos seguimiento al tema, un tema muy importante, un tema como Dios manifiesta su perfección al momento que concluye con la creación. Pero antes de eso, queridos hermanos, los invito a que podamos dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, por la salud y por concedernos la oportunidad de un nuevo amanecer. Ahora que hemos de meditar en su palabra, abra las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra y así poder atesorarla en nuestros corazones. Bendiga a mis hermanos y amigos que han de ver esta transmisión. Lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, siempre siguiendo la secuencia de la matutina, el Cristo triunfante. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad lleva por título La nueva creación. Note qué interesante tema en el cual vamos a meditar en esta hora de la mañana. El tema está basado en lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 31. Y la palabra de Dios nos dice: entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Amén. Cuando nosotros, hermanos, leemos este texto bíblico, y más cuando reconocemos, cuando comprendemos, después de haber estudiado las Sagradas Escrituras, que Dios es el autor de la creación, podemos darnos cuenta que todo lo que el Señor hizo fue perfecto. No tuvo ningún error, no tuvo nada que pudiera poner en tela de juicio la perfección de nuestro Creador. La Biblia nos habla que cada vez que Dios creaba algo en un día, Él decía, es bueno en gran manera. Y más aún, cuando culminó la creación en el sexto día, la Biblia nos dice que Dios dijo, o bien dicho, Dios vio que era bueno en gran manera todo lo que Él había creado. Recordemos, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre con sus propias manos, a imagen y a semejanza suya, no pudo, como bien dicho, no tuvo ningún error, ninguna imperfección. ¿Por qué? Porque siendo la semejanza y la imagen de Dios, iba a ser tan perfecto como lo era su creadora. La Biblia nos dice en el libro, o nos recuerda, mejor dicho, en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo número 29, la primera parte, donde nos dice, y esto sé, una cosa sé, que Dios hizo al hombre recto. En otra versión dice, esto he comprendido, que Dios hizo al hombre perfecto. Ahora, es importante considerar que Dios había culminado su creación con algo que coronaba la perfección de lo que había hecho. El comentario bíblico adventista nos amplía un poco acerca de lo que este texto bíblico nos menciona y nos dice que la creación del hombre y su instalación como gobernante de la tierra pusieron fin a la creación de todas las cosas terrenales. De acuerdo con el registro, Dios frecuentemente había repasado la obra que él había realizado y la había declarado como una obra buena y perfecta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no se equivoca. El examen realizado al final del sexto día abarcó todas las obras completadas durante todos los días anteriores. Y Dios dijo, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, cada cosa era perfecta en su clase. Cada ser respondía a la meta fijada por el Creador y estaba aparejado para cumplir el propósito con el cual había sido creado.
La ampliación del término bueno a cada cosa que Dios había hecho en la repetición de la palabra con el énfasis en gran manera, a medida Dios hacía algo y repetía, era bueno en gran manera, indica que nada era imperfecto. Todo lo que había salido de las manos de Dios era totalmente perfecto, así como su creador. Esta expresión esta expresión de admiración excluye enteramente la posibilidad de la debilidad demostrada por Adán y Eva durante la hora de tentación. Podemos darnos cuenta que también el hombre fue dotado de libre albedrío, que más adelante, ¿verdad?, iba a ponerse a prueba ese libre albedrío que el Señor le había proporcionado al hombre, aún siendo un ser perfecto. Ahora, la matutina del Cristo triunfante, correspondiente para esta fecha, nos dice la siguiente declaración. Cuán hermosa era la creación de Dios, cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su Creador. Y creo que usted, mi querido amigo, mi querido hermano, no tiene dudas de la perfección con la cual Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Dios presentó delante del universo un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, ni ningún defecto, ni tampoco ninguna imperfección. Todo era simétrico, todo era perfecto, todo, absolutamente todo, era a semejanza de Dios. Cada parte de la creación de Dios ocupó el lugar que se le asignó, respondiendo de este modo al propósito por el cual había sido creado. Al igual que las piezas de una maquinaria, todo funciona en perfecta armonía. Hablemos del cuerpo. El cuerpo, si bien es cierto, está conformado por diferentes sistemas de órganos, pero todos estos sistemas de órganos trabajan en armonía, trabajan simétricamente para que pueda el cuerpo funcionar a la perfección. ¿Qué sucede cuando uno de esos sistemas de órganos comienza a fallar? Bueno, se ve trastornado todos nuestros sistemas de órganos, es decir, todo nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, no había ninguna imperfección. No había ningún error, no había algo que pudiera quitar la armonía que Dios había creado. La paz y el regocijo santo llenaron la tierra. No había turbación ni conflicto alguno. Ninguna enfermedad afligía al hombre, ni mucho menos alguna bestia del reino animal y el reino vegetal. Se manifestaba libre de mancha y corrupción. Recordemos, ¿verdad?, que la creación de Dios había sido una maravillosa obra perfecta. Dios contempló la obra de sus manos forjada por Cristo y declaró que todo era bueno en gran manera. El Señor contemplaba un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. Y entonces pudiéramos nosotros comprender que Dios constantemente, Él admiraba que todo lo que había creado era bueno. Y si bien es cierto, la misma naturaleza, el mismo hombre admiraba la perfección con la cual Dios había creado absolutamente todo. Sin embargo, algo ocurrió. El espíritu de profecía y la misma Biblia nos dice que sobrevino un cambio. ¿Qué significa que sobrevino un cambio? Bueno, la perfección que Dios había creado se tornó en imperfección. Satanás tentó al hombre y éste cayó. El hombre no pudo soportar la tentación que Satanás le puso. Aquel que en el cielo había manifestado su deslealtad y fue expulsado, dio informes mentirosos de cómo era Dios. Este informe mentiroso de cómo era Dios fue presentado a los seres creados y ellos lo escucharon, y lo más terrible de todo esto es que también lo creyeron. El día de mañana vamos a hablar cómo era la perfección de Dios en el cielo y cómo Satanás se manifestó para tornar esa perfección en desgracia. Desgracia, ¿verdad?, para todos aquellos que se vieran sumidos en las mentiras de Satanás.
Ahora, el pecado entró en el mundo en este momento. Cuando el hombre cede a la tentación que Satanás le pone, la perfección con la cual Dios había creado a la tierra, al mundo, al universo, la perfección se tornó en maldad, en pecado. El pecado entró en el mundo y con él, el pecado, entró también la muerte. Por cuanto un hombre pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Al trabajar para Dios, hoy sufrimos las consecuencias de la deslealtad de nuestros primeros padres y hasta el fin de la historia de este mundo nuestras labores serán más y más fatigosas. ¿Por qué? Porque recordemos que a medida avanza la maldad, avanza el tiempo, así también avanza, ¿verdad?, la decadencia del mundo, la decadencia en este sentido de la obra creada por nuestro Dios. Ahora, Satanás había hecho de los hombres y mujeres sus prisioneros y los reclamaba como sus súbditos. Claro, esto iba a propiciar a una acción, esto iba a propiciar a que se pusiera de manifiesto el plan de la redención, aquel plan por el cual Satanás comenzó a sentir envidia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso vamos a hablarlo el día de mañana. Entonces, en ese momento, Satanás comenzó a reclamar aquello que aparentemente le pertenecía. Recordemos que Dios puso al hombre como gobernante del mundo, como gobernante de esta tierra, pero al momento que éste cede a la tentación de Satanás, Satanás se convierte en el rey, por así decirlo, de este mundo. Y es por eso que él reclamaba como súbditos suyos a los seres caídos. Ahora, Cristo sabía que ningún ser creado sería capaz de ser el intercesor del mismo hombre. Y él mismo entró en el fiero conflicto y luchó contra Satanás. El unigénito de Dios era el único que podía librar a los que estaban sujetos a Satanás por el pecado que nuestros primeros padres habían cometido. Y es así, ¿verdad?, cómo se echó a andar, cómo se puso de manifiesto el plan de redención. El Hijo de Dios accedió a que Satanás probara todas sus artimañas, estratagemas en contra de él. Recordemos la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. La Biblia nos habla, ¿verdad?, y nos hace un recordatorio al momento que Satanás pone las tentaciones en contra de Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo número 4, todo el capítulo número 4, del versículo 1 al versículo número 11, nos habla acerca de las tentaciones que Satanás puso en contra de Cristo. Sin embargo, bueno, comprendemos nosotros por la lectura bíblica y por la oportunidad que ahora se le da al hombre de ser salvo, que Cristo ante esas tentaciones, él pudo vencer. Ahora, hay algo muy importante que debemos nosotros de considerar. Satanás estaba esforzándose por hacer que nuestro Señor Jesucristo también pudiera caer. Ahora, toda la hueste caída contempló la lucha como admiró, se maravilló de esta lucha como la oportunidad de obtener la supremacía como Cristo. El mundo presenció cómo Satanás estaba tratando de apoderarse de todo lo que Dios había creado. Habían anhelado tener la ocasión de mostrar enemistad con Dios, aquellos seres a los cuales Satanás convenció, Satanás persuadió, Satanás que engañó, y por culpa de Satanás fueron desterrados del cielo. Ahora, cuando los labios del Maestro fueron sellados por la muerte, Satanás y sus ángeles imaginaron que habían obtenido la victoria. Sin embargo, recordemos, Cristo triunfante. Nuestro Señor Jesucristo triunfó también, o inclusive ante la muerte. Fue el sentimiento de que pesaba sobre él la culpabilidad del mundo entero, lo que produjo en Cristo una gran angustia indecible.
en esta lucha mortal, el Hijo de Dios podía depender únicamente de su Padre Celestial. Todo fue por la fe. Él mismo era el rescate, el don dado para la liberación de los cautivos. Por su propio brazo había traído salvación a los hijos de los hombres, pero ¿a qué costo para sí mismo? Si bien es cierto, el deseo de toda la gente cuando hablamos acerca de la oración de Cristo en el Getsemaní, podemos recordar nosotros que Cristo había intercedido por la humanidad hasta ese momento, pero cuando Él estaba en la agonía del Getsemaní, Él ansiaba también poder tener un intercesor, pero sabemos que nadie podía interceder por Él. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, el Hijo del Hombre triunfó. El Hijo del Hombre pudo prevalecer ante las artimañas del enemigo. Y es ahora, ¿verdad?, que porque Cristo triunfó, por ser Cristo triunfante, el ser humano puede gozar de la oportunidad de la gracia y también puede tener oportunidad de acceder a la vida eterna. Así que, queridos hermanos, podemos ver cómo la perfección de la creación de Dios, cómo lo que Dios había hecho tan perfecto, tan simétrico, tan especial, se tornó totalmente decadente, totalmente erróneo, totalmente imperfecto. ¿Por qué? Porque Satanás corrompió toda esa perfección con la cual Dios había creado a toda la humanidad, a todo el mundo, a todo el universo. Y es por eso, queridos hermanos, que Dios, recordando que Dios hizo todo perfecto, ahora el Señor busca nuevamente reivindicar al hombre, busca que el hombre obtenga la perfección, pero eso requiere que cada uno de nosotros podamos hacer esfuerzos decididos para que, así como Cristo triunfó, podamos nosotros triunfar ante las acechanzas, ante estratagemas del enemigo. Que el Señor nos pueda bendecir, queridos hermanos, para que podamos, así como Cristo, vencer ante el pecado. Que el Señor los pueda bendecir, mis queridos hermanos. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a finalizar este devocional matutino y lo vamos a hacer nuevamente dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Creador. Así que los invito que podamos dirigirnos a Dios mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda y le damos gracias por darnos la oportunidad de meditar en su palabra. Ahora le imploramos que pueda bendecirnos en este día, que todas las labores que realicemos puedan ser acuerdo a su voluntad. Bendiga a mis hermanos y amigos que han visto esta transmisión y a los que posteriormente la han de ver. Guárdanos en el hueco de su mano, le imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor los pueda bendecir en este día, que el Señor pueda dirigir nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras palabras, es mi mayor deseo. Amén.